Vamos a alistarnos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a hacer un llamado a la reflexión. Hay que crear una historia para que la mente un poquito que se despeje y ya tome la atención de lo que voy a decir. Hay una historia, voy a tomar una historia de la cual vamos a coger un personaje. El personaje vamos a ponerle, es una historia que conozco de un amigo, pero vamos a ponerle un nombre, Pedrito, digamos, ¿ya? No hay que usar su nombre verdadero. Bueno, Pedrito ahora tiene 35 años. Pedrito, cuando tenía 3 años de edad, sufrió un conflicto emocional muy fuerte que ni siquiera aún él lo comprende, porque a los 3 años sus padres se separaron y él no sabía qué estaba ocurriendo, pero su padre se fue de la casa, mamá se quedó con 2 hermanitas más, o sea, con él eran 3, y para poder sobrevivir, la mamá se veía de todas las formas. Empezaba a rifar cosas que tenía en la casa. Hasta cosas insignificantes, pero lograba lo que sea para poder mantener a los 3 niños. Sin embargo, Pedrito no sabía lo que estaba ocurriendo, él solamente seguía la corriente, lo que el mundo, la naturaleza, la circunstancia le presentaba en ese momento. Sin embargo, en una de esas rifas, Pedrito va a la casa del vecino porque el vecino se mostró interesado en participar de la actividad. Pero el vecino tenía otras intenciones. Pedrito, a los 3 años de edad, sufrió una violación por un vecino. Para él fue algo muy fuerte porque él no entendía, pensaba que la vida era así. Fueron pasando los tiempos y él empezó a experimentar el miedo tan pequeño. El miedo. Tenía temor porque él vivía por amenazas, porque este vecino empezó a amenazarle con sus 2 hermanitas que también iban a ser violadas. Esto es un llamado a la reflexión porque es muy fuerte, la historia de un amigo que conozco. Pedrito fue experimentando cosas que en el colegio también no lo comprendieron. En la escuela él no sonreía, él no jugaba con los demás niños, con sus compañeros. En los exámenes, las tareas, era incumplido. No tenía una razón, un por qué continuar. Pedrito experimentaba cosas muy horribles porque cada vez que miraba esa sensación con el vecino, se le venían ruidos al oído y quería huir del ruido, pero él no podía porque no sabía qué hacer. Él pensaba que así era la vida, ¿no? Pongámonos un momento en el lugar de Pedrito. Y continuaba pasando los años. Llega un momento en que cumple 10 años y en la escuela él apagado, con una autoestima que los profesores no lo tomaban en cuenta, que porque era así, tenía terapias, llamaba a los padres. Totalmente una línea que igual que muchos niños pudieran estar pasando. Pero nosotros no sabemos, solamente el niño está encerrado en esa circunstancia que está pasando. Sin embargo, a los 10 años el vecino va al colegio por cosas extrañas para llevarle algo a la profesora y se da con la sorpresa que ve a Pedrito y lo saluda a Pedrito, y Pedrito nuevamente siente los ruidos al oído, no sabía qué era. Sin embargo, el vecino se acerca y para Pedrito fue algo muy sucio el saludo que le dio ese vecino hacia él. Muy cochino se sintió él y él quería morirse. Varias ocasiones en la calle se tiraba debajo del carro, se tiraba de un árbol para golpearse. Quería morirse, porque nadie lo entendía, nadie le comprendía. Y él pensaba que en un mundo que él apareció, así era la vida. Llega un momento en que, en cosas por el destino, en la escuela también, no lo comprendieron, cometió una exageración de comportamiento, de actitud, y él
le llevaron a la dirección y como siempre, ¿no? Alguna maestra o profesora que tampoco podría estar pensando qué es lo que está ocurriendo, le llevaba a golpes, camina, a jalones y todo eso. No había comprensión hacia Pedrito. Pero sin embargo, no lo entendieron, no lo comprendieron. Él tuvo que salir como sea de esas sensaciones. Gracias a Dios no se pudo suicidar. Llegó a enamorarse, a encontrarse con una persona que encontró afecto, de comprenderlo y empezó a tener su familia. Pedrito regresa a las circunstancias donde que él experimentó todas estas cosas y conoció algo que podríamos nosotros compartir con nuestros hijos, enseñarles a correr. Pedrito aprendió a correr, a huir de ese problema. ¿Y quién le entiende? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Aparecieron personas que le comprendieron, como por ejemplo su pareja, o de repente un médico que lo trató en psicología, comprendiéndolo, y le dio ese grado de empatía. ¿Cómo no quisiéramos nosotros también participar en el grado de empatía para un niño que no conocemos sus sensaciones, no conocemos qué está sucediendo en su cerebro, ¿no? Entonces, esta reflexión llama a que conozco cómo se debe programar un niño. Aquí dentro del salón todos estamos con carencias, inconscientes, que posiblemente no somos culpables de lo que nos pase. Nosotros somos criados así, quizás de padres juntos, de padres separados, pero eso está en nosotros. Pero nosotros al tomar conciencia tenemos que empezar a programar a nuestros hijos, porque quizás desde el vientre ya lo hemos programado diciendo con un llanto, con una soledad, esa soledad que uno siente cuando uno tiene un problema con la pareja y se siente una tristeza. Eso es transmitido al bebé y inconscientemente es programado, porque cuando el niño llega a tener su relación o su forma de tener un hogar, se pregunta, no sé por qué soy así, todo está bien, pero no sé, algo falta, dice. ¿Por qué siente eso? Nosotros mismos sentimos eso, ¿sí o no? Cuando cocinamos algo rico, ¿no? Algo falta. ¿Por qué? Porque nada está completo adentro. Porque dentro de nuestros vacíos hay algo que no está completo. Hay algo que nos han inculcado, nos han impregnado, programado inconscientemente. Y yo les voy a decir, por ejemplo, seamos conscientes. Es cierto que cuando en la barriga de la mamá el bebé se está gestando, es cierto de que si nosotros estamos tristes, ¿transmitimos o no? ¿Sí? ¿Son conscientes de eso? Transmitimos. ¿Y son conscientes de que eso en el futuro le puede hacer daño? Sí. ¿Sí? Son conscientes, ¿verdad? Somos conscientes que eso va a hacerle daño. Imagínense que el bebé está gestándose. Ya, ahora el bebé nació. Para el bebé siempre llega a un mundo maravilloso, ¿no? ¿Ustedes han visto a un niño triste? No, todos los niños están felices, están viendo la naturaleza. Entonces, para ellos esto es una experiencia muy hermosa, el mundo es hermoso, pero empieza a rodearse de unas circunstancias muy deficientes, como por ejemplo una palabra. Una palabra no es... Hay que tener mucho cuidado de lo que dice la palabra al oído del niño. Nuestro cerebro es como una computadora, que Dios nos ha dado una maravilla de computadora, que está guardándose todos los programas, todas las palabras, en algún momento está guardadito en el cerebro, pero hay un detonante que en el futuro sale. Ustedes se preguntan que, ¿por qué hay unas relaciones que el hombre puede ser hasta religioso, andar con la Biblia, pero realmente cuando hay el problema, el detonante sale y su comportamiento es otro, a pesar que tenga a Dios en su corazón, ¿sí o no? Su comportamiento es otro. ¿Por qué? Porque ese detonante apareció porque en algún momento de su vida fue programado. ¿Me entiende? Algún momento de su vida fue programado. Si usted, por ejemplo, si el niño está experimentando y algo se le cae, algo rompe, ¿ustedes qué van con esa conducta a corregirlo con carácter? Y el niño se asusta. Y al asustarse, hay una hormona que se activa, que es la hormona del estrés, que es el cortisol.
y ustedes automáticamente sin pensar están activando esa hormona y lo están estresando al niño. Y ese estrés desarrolla miedo. Entonces ese miedo se va acumulando. Y el niño es tan chiquito y empieza a sentir miedo. Empieza a experimentar en la naturaleza miedo. Entonces, a ver, en otro comportamiento inusual, el niño otra vez comete un error. Para mí no es un error, es una experiencia. Nosotros, hasta esta edad que tenemos, nosotros no cometemos errores. Nosotros empezamos a comprender las experiencias, malas o buenas nos sirven, ¿sí o no? Aquel que dice que ha fracasado está errado, porque nadie fracasa, todos aprendemos, todos nos corregimos. Entonces, ¿qué hacemos si somos conscientes? Tener mucho cuidado de lo que le decimos al niño, porque lo vamos a reprimir y porque lo vamos a crear más cortisol, más miedo. ¿Por qué creen que cuando va a la escuela el niño tiene miedo de dar un examen? O sea, le dice la maestra, tú sal al frente, y el niño tiene miedo, empieza a sudar, empieza a tener temblores o de repente se olvidó la tarea. Estudió tanto y se olvidó. ¿Por qué? Porque ese cortisol al miedo se activó. Porque en algún momento de su vida, desde que tuvo 1 mes, 2 meses de edad, experimentó el carácter de los padres y se activó. Entonces ellos empiezan a tener temor. Y cuando hay temor, todo sale mal. Hasta en las relaciones. ¿Sí o no? Cuando el niño o la niña quieren poner un negocio en el futuro y no saben si va a ir bien o va a ir mal, esa indecisión viene de una inestabilidad que desde un momento aprendieron, pero si ustedes le llenan de optimismo, de actitud positiva, están desarrollando otra hormona que se llama endorfina. Y la endorfina es cuando tú pones una música activa y tu cuerpo empieza a moverse, ¿sí o no? Entonces ese es el mensaje, porque no hay que crearle esa hormona en el niño, porque se va a habituar. Cuando nosotros empezamos a habituar, igual que cualquier cosa, si el delincuente no nació delincuente, se habitúa. ¿Sí o no? Se juntó con otro y poco a poco se va habituando y lo ve normal. El cerebro se habitúa a todo. Hasta lo malo se pega, lo malo se habitúa, lo bueno también. Pero hay que trabajar. Nosotros podemos estar 21 veces repetitivas diciéndole, hijo, te amo, la 22ª vez, si usted no le dice, el hijo va a decir, mamá, ¿por qué no me dices que me ama? Porque ya se acostumbró, ¿sí o no? Porque el cerebro se habitúa. Entonces tomemos esa experiencia de que nosotros tenemos que construir un nuevo ser, porque no queremos que nuestros hijos se equivoquen.